Estamos de vuelta con En Contexto Radio por la señal de la 104.9 FM, Circuito Nacional Venezuela News Radio. Como lo mencionaba antes de ir a la pausa musical, en esta parte vamos a revisar con nuestro invitado, Tadeo Castiglione, nuestro amable invitado para revisar estos temas relativos al conflicto en Ucrania. Quien siempre tenemos acá, ya lo tenemos en pantalla para los que siguen la señal de Venezuela News Radio a través de los portales en streaming, sobre lo que fue la llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Vladimir Putin, la cual fue calificada por el enviado especial para Medio Oriente de los Estados Unidos, Steve Witkoff, como épica. Épica, así calificó esta reunión y dijo que los dos estuvieran en sintonía, estuvieron acoplados, de acuerdo a las palabras citadas en los medios internacionales sobre esta conversación. Muy buenas tardes, Tadeo, ¿cómo estás? Épica esta llamada telefónica, ¿compartes lo que dijo Steve Witkoff y añadirías otros aspectos relevantes? Muy buenas tardes, estimado Carlos, como siempre una enorme alegría y bueno, un saludo cordial y amable y fraternal a toda la audiencia de Venezuela News Radio y bueno, como siempre una enorme alegría y muy agradecido. Respecto a calificar de épica esta llamada en medio de un flagelo y una tragedia como es una guerra, la cual el máximo responsable de toda esta agresión continua ha sido Estados Unidos y ahora tratando de quitarse el muerto de encima y quitándose la culpa para que otros paguen, me parece no una muy buena palabra. Sí podemos decir tal vez histórica debido a que fue la llamada telefónica más larga entre un presidente de Estados Unidos y de la Federación Rusa, una llamada que duró más de 2 horas, en los cuales se planteó el camino a seguir para el restablecimiento de relaciones internacionales, un restablecimiento que tiene que ser claro y con reglas totalmente transparentes por parte de Estados Unidos y la Federación Rusa si se quiere salir de la encerrona, no únicamente de la situación actual en Ucrania, que es a donde todos tienen el foco, sino de manera estructural entre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Más allá de esta palabra épica o histórica, como diría yo, también creo que es un antes y un después, un cambio de era en medio de este camino que poco a poco se va marcando para trazar nuevas reglas delante de lo que ya es un mundo multipolar. Esta llamada de Donald Trump reconociendo a Rusia como rol de potencia mundial, de que no se la puede detener por vía militar como se trató durante años anteriores, marca que ya hay al menos un reconocimiento entre potencias mundiales y ahora hay que marcar cuál es el camino hacia la convivencia sana y la resolución de conflictos de manera responsable en medio de un escenario global totalmente candente y en los cuales cada uno sigue defendiendo sus propios intereses. Creo que no tenemos que dejar por afuera mencionar hasta el cansancio quién es responsable total del conflicto en Ucrania, desde el Euromaidán tras el golpe de Estado contra Yanukovych a inyectar armas de manera continua al régimen de Kiev. Bueno, ahora Estados Unidos trata tal vez de hacer una imagen de que no tuvimos nada que ver cuando han sido los principales responsables del estallido de este conflicto y de mantenerlo vivo incluso hasta el día de hoy. Es llamativo, interesante lo que menciona sobre esta actitud de Trump con respecto a Rusia, dándole la relevancia y la importancia de este país, lo reconoce como un igual, una potencia de tú a tú, y que marca un poco esa actitud bastante condescendiente y compasiva que reseñan los medios de comunicación, de que hablaron de cómo salvar vidas, de cómo detener esta carnicería, pero llama la atención que en otros contextos le ofrece el infierno a los gazatíes justamente en la franja de Gaza, y le ofrece la muerte y la aniquilación a los hutíes en Yemen, y le pone plazos de 2 meses a los iraníes para acordar por medio de fuerza un nuevo pacto nuclear, que el anterior Donald Trump fue el encargado de dar al traste con este. Entonces, bastante llamativo este doble rasero, esta doble actitud, este doble comportamiento, esta doble personalidad de Donald Trump. Te quería preguntar también
sobre la posición de Rusia respecto a esta conversación, donde entiendo que han manifestado que para alcanzar un acuerdo de cese al fuego que sea sostenible y también prolongado, es necesario terminar también con las causas profundas que originaron esta crisis. Es decir, está diciendo a Washington, entiendo yo, que esto no se resuelve con un cese al fuego limitado a algunos objetivos o algunos cambios cosméticos o algunas leves promesas, sino que esto significa que hay que terminar con toda esta estructura militar, política, dentro de que tomó el poder en Ucrania y que generó esta crisis, ¿no? Lo cual hace más complejo la resolución. Claramente, y voy a comenzar por lo que dijiste primero, este doble rasero de Donald Trump que, como bien mencionabas, por un lado negocia con Rusia y por el otro lado amenaza a todo el mundo con las peores de las tragedias. Esto es claramente entendible con el punto que tú estabas mencionando, estimado Carlos, que era reconocer el tú a tú. Se intentó vencer a Rusia, pues se la intentó sabotear por las vías económicas, más de 20 se aplicaron en contra de Rusia, no pudieron ni aislarla internacionalmente desde una manera diplomática. Se lo trató incluso deportivamente, el Comité Olímpico sancionando y prohibiendo a Rusia de manera continua. Se lo trató militarmente y al quemarse todos los papeles en contra de Rusia, esto los obligó a sentarse a negociar. Ahora bien, Estados Unidos en su carácter de ponerse como potencia o tratar de reservar todavía ese caudal como supuesta potencia mundial, ahora claramente una hegemonía en declive, impone sus condiciones en Yemen, en Gaza, a través de la fuerza, creyendo que esos pueblos pequeños, por más que sean pequeños, no van a tener el coraje y la valentía que los ha caracterizado en todos estos años, y que creo que es un grave error que está cometiendo Donald Trump, porque ya la gestión Biden, por ejemplo, fue derrocada en Yemen, y seguramente no va a poder contra los yemeníes sin únicamente desde una vía aérea, cuando la representación hutí, no únicamente la representación hutí, sino casi que tiene el aval de incluso los separatistas en el sur, absolutamente toda la sociedad yemení. Entonces no se puede vencer directamente a un pueblo que está decidido a combatir eso. Creo que hay que remarcarlo. Donald Trump negocia con Rusia no porque quiera la paz o porque respeta a Rusia, sino porque no lo han podido vencer por otros métodos y ahora están obligados a tratar de apaciguar las aguas para que no caliente más el conflicto, que hay que ver todavía cómo esto evoluciona. Y este es el primer pequeño paso que todavía es insignificante hacia algo más abierto, como negociaciones serias hacia la paz. Por eso estamos diciendo que hay que primero allanar el camino con las cuestiones globales para después empezar a centrarse en algún punto en específico, algo que bien lo interpreta la Federación Rusa, que hay que desconfiar de las actitudes de Estados Unidos, porque, por ejemplo, en Gaza, Estados Unidos también fue mediador de un cese al fuego y también se permitió un rearme, un enfriamiento para luego una ofensiva mucho mayor. Entonces, con ese historial reciente y con el mismo personaje, negociar algo similar en Ucrania, por más que sea Rusia y no sea Hamas, bueno, hay que tenerlo en consideración en medio de todo este escenario y lo que significa Donald Trump. Bien, con esta advertencia, este análisis que nos plantea Tadeo Castiglione sobre la fiabilidad de los Estados Unidos para confiar en la posibilidad de que cumpla con lo negociado, lo acordado, vamos a hacer nuestra tercera pausa, 2:45, no te desconectes, sigue con nosotros Tadeo Castiglione, una pausa musical y volvemos sobre un tema que quiero revisar contigo. Discuten, acuerdan un cese al fuego limitado por 30 días para no afectar infraestructura energética, pero Ucrania ataca una infraestructura petrolera. Esto lo vamos a revisar al regreso. Volvimos a conectarnos con Tadeo Castiglione desde la Argentina, experto internacional. Estamos revisando con él lo que fue esta llamada histórica, no tanto épica, entre Donald Trump y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Duró un poco más de 2 horas y media. Eje central, la normalización de las relaciones entre los dos países y también agendar un camino hacia la resolución dialogada, negociada de la guerra en Ucrania. Uno de esos puntos
que sirven como antesala para allanar el camino hacia ese objetivo, fue el acuerdo de un cese al fuego limitado, parcial, restringido hacia las infraestructuras energéticas de ambos países. Putin dijo que estaba de acuerdo. Sin embargo, Ucrania el mismo día realiza un ataque con drones a una infraestructura petrolera en el suroeste de Rusia. Medvedev reacciona sobre esto y ha dicho que no se puede creer prácticamente en la palabra, en el compromiso de Ucrania, pero también puso la ficha, Tadeo, sobre Estados Unidos. Dice que esto no depende tanto de Ucrania, sino de Estados Unidos, que se ha comprometido como mediador en este conflicto. ¿Qué mensaje envía Medvedev con esta expresión, con esto que ha dicho, y al mismo tiempo qué mensaje envía Ucrania? ¿Está saboteando ese mismo proceso? Bien, desde que se supo que estaba esta conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, el gobierno ucraniano ya estaba saboteando cualquier tipo de negociación, incluso sabiendo Ucrania qué es lo que se iba a hablar, porque recordemos que fue la primera denuncia del Ministerio de Defensa ruso que se intentó una excursión militar ucraniana en el Oblast, en la región de Belgorod, que es parte integral de la Federación Rusa. Quisieron replicar lo mismo que hicieron en Kursk, ahora solo que en otra región. Este ataque ucraniano fue rechazado por Rusia, pero ya dentro de este marco. Y después, bueno, creo que estamos experimentando una dificultad con la comunicación con Tadeo Castiglione. Bueno, la seguridad energética internacional. Entonces, en medio de este contexto, creo que no es algo menor lo que está haciendo Ucrania de intentar un sabotaje para condicionar las negociaciones, para que esto le beneficie en su máxima expresión al régimen de Kiev, que ya está bastante devaluado. Ahora bien, respecto a las palabras de Medvedev, primero hay que tener en cuenta que en este momento quien mintió fue Donald Trump, porque después de la llamada telefónica, Donald Trump dijo que no se habló sobre una condición que puso Rusia, que salieron en todos los medios rusos y que la Cancillería rusa dio como cierta, de que Vladimir Putin le dijo: un paso para el acondicionamiento, para las negociaciones serias de paz, es dejar de abastecer con armamento y con información de inteligencia al régimen de Kiev. Y Donald Trump dijo que eso no lo habló con Putin, cuando Putin dice que sí lo habló con Donald Trump. Entonces, desde el vamos, hubo una negociación en los cuales Donald Trump ya está mintiendo con respecto a lo que habló con Putin, y en los cuales también se le ha dado vía libre, porque si se le continúa abasteciendo de armamento al régimen de Kiev, ¿de qué negociación de paz estamos hablando? A la misma vez de que Ucrania lleva a cabo estos ataques y no recibe represión alguna por parte de Estados Unidos, y como fue un ataque de profundidad, es lógico que contó con el apoyo tecnológico y de, vamos a decir, los servicios de inteligencia y la inteligencia militar de Estados Unidos para llevar a cabo este ataque. Entonces, ¿en qué quedamos? Por eso la responsabilidad de Estados Unidos como mediador para controlar a su bestia. Otra cuestión interesante fue la llamada de Donald Trump con Zelensky el día de hoy, en los cuales se diagramó otra lista de papeles y demandas que Ucrania da hacia Rusia, en los cuales Donald Trump le tiene que transmitir. Esto en medio de un gesto de buena fe de parte de Rusia para avanzar hacia la paz, la cual fue, bueno, Donald Trump nos pide que no ataquemos infraestructura energética crítica, aceptamos. Y en la misma llamada, Putin dice a sus comandantes que paren cualquier tipo de agresión en contra de infraestructura energética, y hoy salieron las publicaciones de que Rusia tuvo que derribar sus propios misiles y sus propios drones que ya estaban en el aire para atacar, porque fue una orden inmediata. Entonces, mientras que de un lado se demuestra un gran gesto hacia la paz, del otro lado se sigue con esta clásico juego de engaño, de decir una cosa, hacer otra, en los cuales ya nos tiene lamentablemente acostumbrado Estados Unidos, Donald Trump, incluso también este régimen de Zelensky. Entonces, si queremos avanzar hacia cosas más serias, habrá que prestar atención a cada uno de esos detalles, y es a donde ha puesto la mira Medvedev con estas declaraciones, a lo cual hay que sumarle también las declaraciones de los países de la Unión Europea, principalmente de Macron, de que nadie va a abandonar a Ucrania
en estos momentos y siguen impulsando una agresión en contra de Rusia y sostener esta tragedia como es esta guerra. Entonces, no habría que pecar de inocentes, fue una muy buena llamada, pero no representa un cambio total en lo que es el escenario en el teatro de operaciones militar, y tampoco lo va a significar porque no hay condiciones dadas de todos los sectores para que esto sea una paz duradera y verdadera, con todo el historial de acuerdos previos, como también con el historial actual de una Europa desenfrenada en su énfasis armamentístico para apoyar y sostener al gobierno ucraniano, y un gobierno ucraniano que se está aferrando al poder, que no convoca elecciones, que no tiene representatividad social y que se sigue comportando de manera terrorista, porque estos ataques son de carácter terrorista porque son infraestructura civil. Tadeo, muchísimas gracias por el análisis que siempre nos planteas, compartes con nosotros en la audiencia de Venezuela News Radio, también en el espacio En Contexto Con que publicamos en YouTube. Ha sido invitado varias veces a este espacio y también al Mundo en Contexto Venezolana de Televisión. De verdad que te reiteramos desde acá, desde Caracas, Venezuela, nuestro profundo agradecimiento.